Números. Un día el Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí. Estaban en la tienda especial de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Dios le dijo a Moisés: «Toma un censo de toda la comunidad de Israel, cuenta a cada hombre por familia y por nombre, uno por uno. Debes contar a todos los varones que tengan 20 años o más, todos los que puedan ir a la guerra en Israel. Tú y Aarón harán la lista de ellos por tribus. Cada tribu debe tener un líder que los represente. Aquí están los nombres de los jefes de cada tribu: de Rubén, Elisur hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel hijo de Surishadai; de Judá, Naasón hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael hijo de Suar; de Zabulón, Eliab hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni; de Dan, Ahiezer hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira hijo de Enán. Estos fueron los 12 líderes escogidos para ayudar con el censo. Cada uno representaba una tribu de Israel. Moisés y Aarón reunieron a todos estos hombres, y el primer día del segundo mes comenzaron a contar a los israelitas. Registraron a cada hombre según su familia y su tribu. Contaron a todos los hombres de 20 años para arriba que podían ir a la guerra. Aquí están los resultados del censo. De la tribu de Rubén, 46.500 hombres. De Simeón, 59.300. De Gad, 45.600. De Judá, 74.600. De Isaacar, 54.400. De Zabulón, 57.400. De Efraín, 40.500. De Manasés, 32.200. De Benjamín, 35.400. De Dan, 62.700. De Aser, 41.500. De Neftalí, 53.400. La suma total fue de 603.550 hombres listos para la guerra. Pero los levitas no fueron contados con las demás tribus, porque el Señor le dijo a Moisés: «No cuentes a los levitas ni los pongas en el registro militar. Ellos deben encargarse del tabernáculo, transportarlo, cuidarlo y montar el campamento alrededor de él. Cuando el campamento se mueva, los levitas deben desmontarlo y transportarlo. Y cuando el pueblo acampe, ellos deben volver a armarlo. Si alguien más se acerca al tabernáculo, morirá. Los levitas deben acampar alrededor del tabernáculo para proteger a los demás israelitas y evitar que caiga la ira de Dios sobre el pueblo». Así lo hicieron Moisés, Aarón y los líderes, tal como el Señor lo había ordenado. El Señor le habló a Moisés y a Aarón: «Cada tribu de Israel debe acampar bajo su estandarte, junto al símbolo de su familia. Deben acampar alrededor del tabernáculo, pero a cierta distancia. Al oriente, hacia donde sale el sol, acamparán las tribus bajo el estandarte de Judá. El líder de Judá es Naasón, hijo de Aminadab. Su ejército tiene 74.600 hombres. A su lado acampará la tribu de Isaacar. El líder de Isaacar es Natanael, hijo de Suar, con 54.400 hombres. Luego acampará la tribu de Zabulón. El líder de Zabulón es Eliab, hijo de Elón, con 57.400 hombres. Los que acampen al oriente, bajo el estandarte de Judá, forman un total de 186.400 hombres. Ellos serán los primeros en marchar cuando se mueva el campamento. Al sur estará el grupo bajo el estandarte de Rubén. El líder de Rubén es Elisur, hijo de Sedeur, con 46.500 hombres. Junto a él estará la tribu de Simeón. Su líder es Selumiel, hijo de Surishadai, con 59.300 hombres. Luego está la tribu de Gad. El líder de Gad es Eliasaf, hijo de Deuel, con 45.650 hombres. Los que acampen al sur bajo el estandarte de Rubén forman un total de 151.450 hombres.
Ellos marcharán en segundo lugar. Después de ellos, en el centro del campamento, estará el tabernáculo con los levitas. Ellos marcharán en medio de las otras tribus. Así mantendrán el orden en cada movimiento. Al occidente acamparán bajo el estandarte de Efraín. El líder de Efraín es Elisama, hijo de Amiud, con 40.500 hombres. Junto a Efraín estará la tribu de Manasés. Su líder es Gamaliel, hijo de Pedasur, con 32.200 hombres. Luego estará la tribu de Benjamín. Su líder es Abidán, hijo de Gedeoni, con 35.400 hombres. Los que acampen al occidente, bajo el estandarte de Efraín, sumarán 108.100 hombres. Ellos marcharán en tercer lugar. Al norte estará el grupo bajo el estandarte de Dan. El líder de Dan es Ahiezer, hijo de Amisadai, con 62.700 hombres. Junto a Dan estará la tribu de Aser. Su líder es Pagiel, hijo de Ocrán, con 41.500 hombres. Luego estará la tribu de Neftalí. El líder de Neftalí es Ahira, hijo de Enán, con 53.400 hombres. Los que acampen al norte, bajo el estandarte de Dan, forman un total de 157.600 hombres. Ellos serán los últimos en marchar. Así fueron organizadas las tribus de Israel, cada una bajo su propio estandarte y familia. El total de hombres listos para la guerra era 603.550, pero los levitas no fueron contados con las demás tribus, porque el Señor así lo ordenó a Moisés. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor les dijo. Cada tribu acampó y marchó según su grupo y familia. Aquí está la historia de Aarón y Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los hijos de Aarón se llamaban Nadab, el mayor, luego Abiú, después Eleazar y Itamar. Ellos fueron ungidos como sacerdotes y dedicados para servir en el santuario. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego que Dios no les había ordenado. Murieron en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes con su padre Aarón. Entonces el Señor habló con Moisés: «Haz que la tribu de Leví se acerque a Aarón. Ellos lo ayudarán en su trabajo en el tabernáculo. Servirán para cuidar la tienda de reunión y harán el trabajo por toda la comunidad. Se encargarán de todos los objetos del tabernáculo y ayudarán a Aarón y a sus hijos en su servicio. Los levitas estarán bajo la autoridad de Aarón, pero ningún otro israelita puede acercarse al santuario o será castigado con la muerte. Los levitas serán un regalo para Aarón, dados por el Señor para servir en el tabernáculo. Solo los hijos de Aarón pueden ser sacerdotes y ofrecer sacrificios en el altar. Cualquiera más que se acerque será castigado». El Señor también dijo: «Yo tomé a los levitas en lugar de los primogénitos de Israel. Todo primogénito me pertenece, tanto de hombre como de animal. El día que maté a los primogénitos en Egipto, aparté para mí a todos los primogénitos de Israel, pero en lugar de ellos tomé a los levitas». El Señor le dijo a Moisés que contara a los levitas según sus familias y casas paternas, desde un mes de edad en adelante. Moisés obedeció. Los levitas eran 3 clanes, los de Gersón, los de Cot y los de Merari. De Gersón salieron las familias de Libni y Simei. Fueron 7.500 varones. Acampaban detrás del tabernáculo, al occidente. Sus tareas incluían el cuidado de las cortinas, la tienda, la entrada y todo lo que cubría el tabernáculo. De Cot salieron las familias de Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Fueron 8.600 varones. Acampaban al sur del tabernáculo. Se encargaban del arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios y la cortina interior. El jefe de todos los levitas era Eleazar, hijo de Aarón. Él supervisaba todo el trabajo del santuario. De Merari salieron las familias de Malí y Musí. Fueron 6.200 varones. Acampaban al norte del tabernáculo. Se encargaban de las tablas, columnas, bases y estacas del santuario.
Moisés, Aarón y sus hijos acampaban frente al tabernáculo hacia el oriente para proteger el lugar. Cualquier otra persona que se acercara sería castigada con la muerte. La cantidad total de levitas varones de un mes en adelante fue de 22,000. El Señor le dijo a Moisés: «Cuenta a todos los primogénitos varones de Israel desde un mes en adelante». Moisés contó y fueron 22,273. Entonces Dios dijo: «Toma a los levitas en lugar de los primogénitos, y toma también al ganado levita en lugar del ganado primogénito. Pero como hay 273 primogénitos más que levitas, cóbrales 5 monedas de plata por cada uno, según el peso oficial del santuario». Moisés recogió 1,365 monedas de plata y se las dio a Aarón y a sus hijos, como el Señor lo había mandado. El Señor le habló a Moisés y a Aarón: «Haz un censo de los hijos de Coat, una de las familias levitas. Cuenta a todos los varones de entre 30 y 50 años que puedan trabajar en el tabernáculo. Su tarea será cuidar y transportar los objetos más sagrados. Cuando el campamento se prepare para moverse, Aarón y sus hijos entrarán al lugar santísimo. Bajarán el velo interior y cubrirán el arca del pacto. Luego pondrán una tela especial de cuero fino y encima una tela azul. Después colocarán las varas para transportarla. También cubrirán la mesa del pan con una tela azul y colocarán encima los platos, cucharas, copas y pan especial. Después cubrirán todo con una tela escarlata y una cubierta de cuero fino. Luego colocarán las varas. Luego tomarán una tela azul y cubrirán el candelabro, junto con sus lámparas, pinzas y tazones. Todo será envuelto y colocado en una cubierta de cuero fino, y se pondrá sobre unos postes para el transporte. Así protegerán todo lo que hay en el santuario, y los coatitas lo transportarán, pero no podrán tocar nada santo, o morirán. Eleazar, hijo de Aarón, será el encargado del aceite del candelabro, el incienso, la ofrenda diaria y el aceite de la unción. Él cuidará todo el tabernáculo y su mobiliario. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: «No dejen que los coatitas entren a ver los objetos sagrados, ni siquiera por un momento, porque morirán». Luego el Señor dijo: «Haz también un censo de los gersonitas, los que tengan entre 30 y 50 años, para que sirvan en el tabernáculo. Ellos se encargarán de las cortinas de la tienda, la entrada del tabernáculo, las telas del patio y las cuerdas. Todo debe transportarse y cuidarse con orden. El jefe de los gersonitas será Itamar, hijo de Aarón». El Señor continuó: «Haz un censo también de los meraritas, de 30 a 50 años. Ellos se encargarán de transportar las tablas, columnas, bases y estacas del santuario. Todo debe ser contado y llevado según su función. También estarán bajo el cuidado de Itamar». Así que Moisés, Aarón y los líderes hicieron el censo. De los coatitas, 2,750 hombres listos para servir. De los gersonitas, 2,630 hombres. De los meraritas, 3,200 hombres. El total de levitas listos para servir en el tabernáculo era de 8,580 hombres. Ellos fueron contados por familias, cada uno con su tarea específica. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. El Señor le habló a Moisés y le dijo: «Ordena a los israelitas que saquen del campamento a todos los que tengan enfermedades contagiosas, como lepra, o que tengan flujo de su cuerpo, o que hayan tocado un muerto. Tanto hombres como mujeres deben ser llevados afuera del campamento para que no contaminen a los demás, porque yo, el Señor, vivo en medio de ustedes». Entonces los israelitas obedecieron y sacaron fuera del campamento a las personas impuras, tal como el Señor le mandó a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: «Dile a los israelitas: si alguien comete un pecado contra otra persona, está pecando contra mí también. Esa persona debe confesar su pecado y devolver completamente lo que robó o dañó. Además, debe agregar una quinta parte más al valor y entregarlo a la persona a quien ofendió.
Si esa persona no tiene parientes cercanos, entonces se le dará la restitución al sacerdote, junto con un carnero como ofrenda de reconciliación. Los sacerdotes también reciben todas las ofrendas sagradas que la gente trae. Lo que alguien entrega al sacerdote le pertenece a él. Luego el Señor le dijo a Moisés: «Dile a los israelitas qué hacer si un esposo sospecha que su esposa ha sido infiel, aunque no haya testigos ni pruebas claras. El esposo debe llevar a su esposa al sacerdote, junto con una ofrenda de harina de cebada sin aceite ni incienso, porque es una ofrenda de sospecha, para recordar el pecado si lo hay. El sacerdote pondrá a la mujer delante del Señor y preparará agua santa con polvo del suelo del santuario. Después soltará el cabello de la mujer y pondrá la ofrenda en sus manos. Luego dirá una maldición sagrada diciendo: si no has sido infiel, que esta agua no te haga daño. Pero si has engañado a tu esposo, que el Señor te castigue y que tu cuerpo sufra, haciendo que no puedas tener hijos». Entonces el sacerdote escribirá esta maldición en un libro y la borrará en el agua amarga. Luego hará que la mujer beba el agua. Después tomará la ofrenda de la mujer, la ofrecerá en el altar y quemará una parte. Entonces hará que la mujer beba el resto del agua. Si ella ha sido infiel, el agua traerá maldición y su cuerpo mostrará señales. Pero si ella es inocente, no sufrirá daño y podrá tener hijos. Esta es la ley para los esposos celosos y para las mujeres sospechosas. El sacerdote hará este proceso delante del Señor, y el esposo quedará libre de culpa. La esposa llevará las consecuencias si pecó. El Señor le habló a Moisés: «Diles a los israelitas lo que deben hacer si un hombre o una mujer quiere hacer un voto especial. Este voto se llama voto de Nazareo, y es una forma de dedicarse completamente al Señor. Durante el tiempo del voto no deben beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Tampoco pueden tomar vinagre ni jugo de uvas, ni comer uvas frescas ni secas. Mientras dure el voto no deben cortarse el cabello. Dejan crecer su pelo como señal de su dedicación a Dios. Tampoco deben acercarse a un cadáver, ni siquiera si muere su padre, madre, hermano o hermana. No deben contaminarse, porque están apartados para Dios. Durante todo el tiempo del voto son santos para el Señor. Si alguien muere repentinamente cerca del nazareo y él se contamina sin querer, entonces deberá afeitarse la cabeza al 7º día, como señal de limpieza. Al 8º día debe traer 2 tórtolas o 2 pichones al sacerdote, uno como ofrenda por el pecado y otro como ofrenda quemada. Ese mismo día volverá a hacer su voto, porque el tiempo anterior no cuenta, ya que se contaminó. El día en que termine su voto, el nazareo debe traer sus ofrendas al tabernáculo: un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda quemada, una oveja de 1 año como ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda de paz. También debe traer una canasta con pan sin levadura, tortas amasadas con aceite y hojuelas sin levadura. El sacerdote ofrecerá todo eso al Señor, junto con las ofrendas y el sacrificio. Luego, el nazareo debe afeitarse la cabeza en la entrada del tabernáculo y poner su cabello en el fuego del sacrificio. Después, el sacerdote tomará el brazo cocido del carnero, una torta sin levadura y una oblea, y los pondrá en las manos del nazareo. Luego los moverá como ofrenda mecida delante del Señor. Eso es una parte sagrada para el sacerdote. Después de esto, el nazareo puede volver a tomar vino. Esta es la ley del nazareo, para cuando termine su tiempo de voto. Si quiere ofrecer algo más, puede hacerlo, pero debe cumplir todo lo que prometió. El Señor también habló a Moisés y dijo: «Diles a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su amor. Que el Señor te mire con alegría y te dé paz». Cuando ellos digan esta bendición, yo, el Señor, los bendeciré de verdad. El día en que Moisés terminó de armar el tabernáculo, lo ungió con aceite y lo consagró junto con todo lo que había dentro: los muebles, el altar y sus utensilios.
Entonces los jefes de las tribus de Israel, los líderes de cada familia, presentaron sus ofrendas al Señor. Eran los mismos que habían sido contados como jefes en el censo. Trajeron 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 líderes y un buey por cada uno, y se las ofrecieron al Señor. El Señor le dijo a Moisés: «Recibe estas ofrendas y dáselas a los levitas, según el trabajo que cada grupo debe hacer». Así que Moisés repartió las carretas y los bueyes: 2 carretas y 4 bueyes para los gersonitas, 4 carretas y 8 bueyes para los meraritas. Los coatitas no recibieron carretas, porque su tarea era llevar los objetos sagrados al hombro. Luego los jefes comenzaron a ofrecer sus regalos para el altar, uno por día, durante 12 días. El primer día vino Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un tazón de plata y una bandeja de plata llenos de harina fina con aceite, una copa de oro con incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año como ofrenda quemada, un chivo como ofrenda por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos como ofrenda de paz. El segundo día vino Natanael, hijo de Suar, de la tribu de Isaacar, con la misma ofrenda. El tercer día Eliab, hijo de Elón, de Zabulón. El cuarto día Elisama, hijo de Amiud, de Efraín. El quinto día Gamaliel, hijo de Pedasur, de Manasés. El sexto día Abidán, hijo de Gedeoni, de Benjamín. El séptimo día Ahiezer, hijo de Amisadai, de Dan. El octavo día Pagiel, hijo de Ocrán, de Aser. El noveno día Abiasaf, hijo de Deuel, de Gad. El 10º día Ahira, hijo de Enán, de Neftalí. El 11º y 12º días, los líderes restantes. Cada uno ofreció exactamente lo mismo, día por día como Dios lo había mandado. El total de las ofrendas fue 12 tazones de plata, 12 bandejas de plata, 12 copas de oro llenas de incienso, 12 becerros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año, 12 chivos para el perdón, y un total de 24 toros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de paz. Cuando Moisés entró al tabernáculo para hablar con el Señor, escuchó la voz de Dios que venía de entre los querubines, sobre el arca del pacto, y así hablaba con Dios. El Señor le habló a Moisés: «Dile a Aarón que acomode las 7 lámparas del candelabro para que iluminen hacia adelante». Aarón hizo todo como el Señor mandó. El candelabro fue hecho de oro puro, martillado según el diseño que Dios le mostró a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés: «Toma a los levitas y purifícalos, rocíales agua especial de limpieza, haz que se afeiten todo el cuerpo y laven su ropa para estar limpios. Haz que tomen un toro con una ofrenda de harina fina con aceite y otro toro como ofrenda por el pecado. Lleva a los levitas ante la tienda de reunión y junta a toda la comunidad de Israel. Pon a los levitas delante del Señor, y los israelitas pondrán sus manos sobre ellos. Aarón dedicará a los levitas como una ofrenda viva al Señor, para que sirvan en su nombre. Después los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los toros. Uno será ofrecido como ofrenda por el pecado, y el otro como ofrenda quemada, para hacer paz con Dios. Así separarás a los levitas del resto del pueblo, y serán míos. Después de esto, los levitas entrarán al tabernáculo para servir. Ya estarán limpios y dedicados. Yo los he elegido entre los israelitas en lugar de los primogénitos de cada familia. Todos los primogénitos me pertenecen, pero he tomado a los levitas en su lugar. Ellos hacen el trabajo por los israelitas en el tabernáculo, y así evitan que los demás sufran castigo por acercarse. Moisés, Aarón y toda la comunidad hicieron con los levitas exactamente como el Señor había mandado. Los levitas se purificaron, se lavaron y se ofrecieron como ofrenda. Aarón los presentó ante Dios, y ellos comenzaron a servir en el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés: «Los levitas deben comenzar su servicio a los 25 años y trabajar hasta los 50. Después de los 50 años ya no harán el trabajo, pero pueden ayudar y vigilar.
Así deben organizar el servicio de los levitas. El Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año después de salir de Egipto. Le dijo: «Dile a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo correcto, el día 14 de este mes, al atardecer según todas las reglas que les di». Entonces Moisés habló con el pueblo, y ellos celebraron la Pascua en el desierto de Sinaí, el día 14 del mes, al atardecer, tal como el Señor lo mandó. Pero algunos hombres no pudieron participar, porque habían tocado un cadáver y estaban impuros. Fueron a ver a Moisés y Aarón y dijeron: «Estamos impuros por causa de un muerto, pero no queremos perdernos la celebración del Señor». Moisés les dijo: «Esperen, voy a preguntar al Señor qué deben hacer». Y el Señor le dijo a Moisés: «Si alguien está impuro por haber tocado un cadáver o está de viaje lejos, puede celebrar la Pascua un mes después, el día 14 del segundo mes, al atardecer. Debe comer el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejar nada para el día siguiente, ni quebrar ningún hueso del animal. Debe seguir todas las reglas de la Pascua. Pero si alguien está limpio y no está de viaje y no celebra la Pascua, será cortado del pueblo, porque no respetó la orden del Señor. Un extranjero que viva con ustedes también puede celebrar la Pascua, pero debe seguir las mismas reglas que ustedes». El día en que se armó el tabernáculo, una nube lo cubrió. Desde la tarde hasta la mañana parecía fuego sobre el tabernáculo. Siempre que la nube se levantaba del tabernáculo, los israelitas se movían. Y donde la nube se detenía, ahí acampaban. A veces la nube quedaba muchos días y ellos permanecían. Otras veces se levantaba después de un solo día y entonces se movían. Podía quedarse solo una noche, o 2 días, un mes, o más. Ellos seguían la señal del Señor. No se movían hasta que la nube se levantaba. Así obedecían al Señor, siguiendo sus órdenes dadas por Moisés. El Señor le dijo a Moisés: «Haz 2 trompetas de plata, moldeadas con martillo. Úsalas para reunir al pueblo y para dar la señal de marcha del campamento. Cuando se toquen las 2 trompetas al mismo tiempo, todo el pueblo debe reunirse ante ti en la entrada del tabernáculo. Si se toca solo una trompeta, entonces solo los jefes de las tribus deben reunirse. Cuando se toque un sonido fuerte y largo, las tribus que acampan al oriente se pondrán en marcha. Cuando se toque el segundo sonido, marcharán las tribus del sur. Pero cuando quieras reunir al pueblo sin moverse, toca un sonido diferente. Los sacerdotes, hijos de Aarón, serán los únicos que tocarán las trompetas. Este será un mandato para siempre en tu pueblo. Cuando vayan a la guerra y estén en peligro, toquen las trompetas. Así yo, el Señor, me acordaré de ustedes y los salvaré. En sus fiestas y celebraciones especiales, cuando ofrezcan sacrificios, también deben tocar las trompetas. Esto será una señal de alegría ante mí». El día 20 del segundo mes, la nube se levantó del tabernáculo. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y comenzaron a avanzar siguiendo la nube. La primera tribu en marchar fue Judá, seguida por las tribus de Isaacar y Zabulón. Luego marchaban los levitas gersonitas y meraritas, cargando el tabernáculo desmontado. Después marchaba el grupo de Rubén, con las tribus de Simeón y Gad. Luego marchaban los coatitas, cargando los objetos sagrados del santuario. Cuando llegaban, los otros ya tenían el tabernáculo armado. Después marchaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Y por último, las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Así se organizaban en el viaje. Moisés le dijo a su cuñado Hobab: «Ven con nosotros. El Señor nos ha prometido una tierra buena, y queremos que tú vengas con nosotros». Pero Hobab respondió: «No, mejor volveré con mi familia». Moisés insistió: «Por favor, ven con nosotros. Tú conoces bien el desierto y puedes ayudarnos. Si vienes, compartirás las bendiciones que Dios nos dará».
Entonces partieron del monte del Señor y viajaron durante 3 días. El arca del pacto iba delante de ellos, buscando un lugar para descansar. Durante el día la nube del Señor los cubría. Y cuando el arca partía, Moisés decía: «Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan de ti». Y cuando el arca se detenía, decía: «Vuelve, Señor, a los miles y miles de Israel». El pueblo comenzó a quejarse delante del Señor, y él escuchó su murmuración. Su enojo se encendió y envió fuego que quemó los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Ese lugar fue llamado Taberá, porque el fuego del Señor ardió allí. Después, algunos extranjeros que iban con ellos empezaron a quejarse porque querían carne. Los israelitas también comenzaron a llorar, y dijeron: «¿Cómo quisiéramos comer carne? En Egipto teníamos pescado gratis, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora solo tenemos este maná, y estamos cansados de él». El maná era como semilla de cilantro y tenía un color amarillento. El pueblo lo recogía, lo molía o lo cocinaba, y sabía a pastel horneado con aceite. Cada noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés oyó al pueblo llorar en cada tienda, y el enojo del Señor se encendió. Moisés también se molestó y le dijo a Dios: «¿Por qué me haces esto? ¿Acaso yo he dado a luz a todo este pueblo? ¿Por qué tengo que llevarlo como si fuera un niño? No puedo cargar con todos ellos. Si vas a tratarme así, mejor quítame la vida». El Señor le respondió: «Reúne a 70 ancianos de Israel, llévalos a la tienda de reunión, y yo descenderé allí. Tomaré del espíritu que hay sobre ti y lo pondré sobre ellos, para que te ayuden a llevar la carga del pueblo». Luego Dios dijo: «Dile al pueblo: prepárense para mañana, porque van a comer carne. Han llorado diciendo que querían volver a Egipto, y yo, el Señor, les daré carne. No la comerán solo un día, ni 2, ni 5, sino un mes entero, hasta que les salga por la nariz y les dé asco, porque han rechazado al Señor». Moisés respondió: «Hay 600,000 personas. ¿Dónde conseguiremos tanta carne?». El Señor dijo: «¿Acaso mi poder es limitado? Verás si se cumple o no». Moisés reunió a los 70 ancianos y los llevó a la tienda. El Señor bajó en la nube y les dio parte del espíritu que estaba sobre Moisés. Entonces ellos profetizaron, aunque no lo volvieron a hacer después. 2 hombres, Eldad y Medad, no fueron a la tienda, pero también profetizaron en el campamento. Un joven corrió a decirle a Moisés. Josué quiso detenerlos, pero Moisés respondió: «Ojalá todo el pueblo del Señor profetizara». Luego el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar. Cayeron por todo el campamento, y la gente recogió montones durante todo el día y la noche. Pero mientras la carne aún estaba en sus dientes, el enojo del Señor se encendió, y muchos murieron por su codicia. Ese lugar fue llamado Kibrot Hataava, porque allí enterraron a los que desearon carne. Después de eso, el pueblo se trasladó a Haserot y se quedó allí. María y Aarón comenzaron a hablar mal de Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Dijeron: «¿Acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros?». Pero el Señor los oyó. Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona sobre la tierra. Entonces el Señor dijo de repente a Moisés, a Aarón y María: «Vayan los 3 a la tienda de reunión». Y los 3 fueron. El Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y ellos se acercaron. El Señor les dijo: «Escuchen mis palabras. Cuando hay profetas entre ustedes, yo les hablo en sueños y visiones. Pero con mi siervo Moisés es diferente. Él es fiel en toda mi casa. Hablo con él cara a cara, claramente, y no con acertijos.
Él ve la forma del Señor. Entonces, ¿por qué no tuvieron miedo de hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y la nube se alejó. Cuando se fue la nube, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón miró a María y vio su enfermedad. Le dijo a Moisés: «Por favor, Señor mío, no nos castigues por este pecado. No dejes que María se quede así, como un niño muerto al nacer». Entonces Moisés clamó al Señor: «Oh Dios, por favor, sana a María». El Señor respondió: «Si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que quedarse avergonzada por 7 días? Pues que esté fuera del campamento 7 días, y después podrá regresar». Así que María fue aislada del campamento 7 días, y el pueblo no viajó hasta que ella volvió. Después de eso, el pueblo salió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. El Señor le dijo a Moisés: «Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Envía un hombre de cada tribu, todos deben ser jefes». Moisés obedeció y los envió desde el desierto de Parán, según la orden del Señor. Estos son los nombres de los 12 hombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de Simeón, Safat, hijo de Orí; de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de Isaacar, Igal, hijo de José; de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de Aser, Setur, hijo de Micael; de Neftalí, Nahbi, hijo de Babsi; de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Moisés llamó a Oseas, hijo de Nun, con el nombre de Josué. Los envió a explorar la tierra de Canaán, y les dio estas instrucciones: «Suban por el sur y vayan a la región montañosa. Vean cómo es la tierra, si es buena o mala. Miren cómo es el pueblo, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. Vean si la tierra tiene árboles o no, y traigan algunos frutos del país». Era la época en que empezaban a madurar las uvas. Ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Fueron por el sur y llegaron a Hebrón, donde vivían los descendientes del gigante Anac. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto. Llegaron al valle de Escol y cortaron un enorme racimo de uvas, tan grande que lo llevaron entre 2 hombres en un palo. También llevaron granadas e higos. Ese lugar fue llamado Valle de Escol, por el racimo de uvas que tomaron allí. Después de 40 días de viaje, regresaron a Moisés, a Aarón y toda la comunidad en Cades, en el desierto de Parán. Contaron lo que habían visto y mostraron los frutos de la tierra. Dijeron: «La tierra a la que nos enviaste es muy buena. Mira estos frutos, pero la gente que vive allí es fuerte. Las ciudades son muy grandes y con murallas. También vimos a los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el sur, los hititas, jebuseos y amorreos en las montañas, y los cananeos cerca del mar y del río Jordán». Entonces Caleb trató de calmar al pueblo y dijo: «Subamos de una vez, podemos conquistar esa tierra». Pero los otros que fueron con él dijeron: «No podemos, ellos son más fuertes que nosotros». Y comenzaron a hablar mal de la tierra, diciendo: «La tierra devora a quienes viven allí. Vimos gigantes, descendientes de Anac. Nosotros parecíamos langostas, y seguramente ellos nos veían igual». Esa noche todo el pueblo empezó a llorar. Los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón. Dijeron: «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o al menos aquí en el desierto. ¿Por qué el Señor nos lleva a esa tierra? ¿Para que muramos en la guerra? Nuestros esposos y nuestros hijos serán esclavos. ¿No sería mejor volver a Egipto?» Y empezaron a decirse unos a otros: «Escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto». Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los exploradores, rasgaron sus ropas y dijeron: «La tierra que vimos es muy, muy buena.
Si el Señor se agrada de nosotros, nos dará esa tierra donde todo abunda. Pero no se rebelen contra el Señor. No tengan miedo de esa gente, porque nosotros los venceremos. Ellos ya no tienen protección. El Señor está con nosotros. Pero la comunidad quiso apedrearlos. Entonces apareció la gloria del Señor en la tienda de reunión, delante de todos. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo este pueblo me despreciará? ¿Hasta cuándo no confiarán en mí después de todas las señales que he hecho? Voy a destruirlos con una plaga y haré de ti una nación más grande. Pero Moisés respondió: Si haces eso, los egipcios lo oirán y dirán que tú no pudiste llevar a tu pueblo a la tierra prometida. Tú mostraste tu poder guiándolos con nube de día y fuego de noche. Por favor, muestra ahora tu paciencia. Tú eres lento para la ira, grande en amor, y perdonas el pecado. Pero también castigas la maldad. Perdona, te lo ruego, como has perdonado a este pueblo desde Egipto. El Señor dijo: Está bien, los perdono como pediste. Pero juro que ninguno de los que me despreciaron verá la tierra prometida. Ni uno solo que vio mis milagros en Egipto y el desierto, y aún así me puso a prueba 10 veces, entrará en esa tierra. Solo mi siervo Caleb entrará, porque fue fiel de corazón. Dios también dijo: Los amalecitas y cananeos viven en esa región, así que mañana cambien de dirección y regresen al desierto por el camino del Mar Rojo. El Señor habló con Moisés y Aarón: ¿Hasta cuándo esta comunidad rebelde se quejará? He escuchado sus palabras. Así como dijeron, así haré. Todos los que tienen más de 20 años y se quejaron morirán en este desierto. Solo entrarán Josué y Caleb. Sus hijos, de quienes dijeron que serían esclavos, serán los que hereden la tierra. Pero ustedes vagarán 40 años por el desierto, uno por cada día que exploraron la tierra, y pagarán por su pecado. Entonces el Señor mandó una plaga, y murieron los 10 hombres que habían dado un mal informe. Josué y Caleb sobrevivieron. Al día siguiente, el pueblo quiso subir a conquistar la tierra. Pero Moisés les dijo: El Señor no va con ustedes. No suban, serán derrotados por sus enemigos. Ellos no escucharon. Subieron a la montaña, pero fueron atacados por los amalecitas y cananeos, y los vencieron hasta llegar a Hormá. El Señor le habló a Moisés: Diles a los israelitas: Cuando entren en la tierra que les daré, y presenten ofrendas al Señor, ya sea sacrificios por votos, promesas, o como ofrendas voluntarias, o como ofrendas quemadas agradables a mí, entonces quien presente la ofrenda también traerá una ofrenda de harina, unos 2 litros de harina fina con 1/4 de litro de aceite, y también 1/4 de litro de vino como ofrenda líquida. Si el sacrificio es un carnero, ofrecerá unos 4 litros de harina con 1/3 de litro de aceite, y 1/3 de litro de vino como ofrenda líquida. Si se ofrece un becerro, debe presentarse 6 litros de harina con medio litro de aceite y medio litro de vino. Estas reglas se aplican a cada animal sacrificado. Tanto los israelitas como los extranjeros que vivan con ustedes deben seguir estas reglas. Una misma ley y costumbre será para todos, porque yo soy el Señor. El Señor también dijo a Moisés: Cuando entren a la tierra y coman del pan de allí, deben dar una parte como ofrenda al Señor. Tomen una porción de la primera harina molida y entréguenla como si fuera la primera cosecha. Esta ley será para siempre. Luego el Señor habló: Si alguien peca sin querer, debe traer una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará el sacrificio y Dios lo perdonará. Esto vale tanto para israelitas como para extranjeros que vivan entre ustedes. Pero si alguien peca intencionalmente, hablando mal de Dios o desobedeciendo sus mandatos, será eliminado del pueblo. Ha despreciado la palabra del Señor y debe cargar con su culpa. Un día, mientras estaban en el desierto, encontraron a un hombre recogiendo leña en sábado. Lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la comunidad.
Como no sabían qué hacer, lo pusieron bajo vigilancia. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ese hombre debe morir. Toda la comunidad debe apedrearlo fuera del campamento». Y así lo hicieron. Después el Señor dijo a Moisés: «Diles a los israelitas que hagan borlas en las esquinas de sus ropas y que pongan un hilo azul en cada una. Estas borlas les recordarán todos mis mandamientos. Así no seguirán sus propios deseos ni se alejarán de mí. Cuando vean las borlas, recordarán obedecer mis leyes y serán mi pueblo santo. Yo soy el Señor su Dios, el que los sacó de Egipto. Yo soy el Señor su Dios». Coré, descendiente de Leví, junto con Datán, Abiram y On, de la tribu de Rubén, se rebelaron contra Moisés. Junto a ellos estaban 250 líderes del pueblo, hombres famosos y respetados. Se unieron contra Moisés y Aarón y dijeron: «Ya basta, todos somos parte del pueblo santo, y el Señor está con todos. ¿Por qué ustedes se ponen por encima del pueblo del Señor?». Cuando Moisés oyó esto, se inclinó rostro en tierra. Luego dijo a Coré y a los rebeldes: «Mañana el Señor mostrará quién le pertenece y a quién ha elegido. Ustedes, Coré y sus seguidores, traigan incensarios y preséntenlos ante el Señor. Aarón también lo hará». Moisés dijo a Coré: «¿No les basta con que el Señor los haya apartado para servir en el tabernáculo? ¿También quieren el sacerdocio? Tú y tus seguidores se están rebelando contra el Señor, no contra Aarón». Luego Moisés llamó a Datán y a Abiram, pero ellos respondieron: «No iremos. Tú nos sacaste de una tierra de abundancia para matarnos en el desierto. ¿También quieres ser nuestro gobernante?». Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: «No aceptes sus ofrendas, no les he hecho ningún mal». Al día siguiente, Coré y sus seguidores llevaron incensarios con fuego y perfume y se pararon ante la tienda de reunión. También llegaron Moisés y Aarón. Entonces la gloria del Señor apareció ante todos. Y el Señor le dijo a Moisés y Aarón: «Apártense de esta gente, porque voy a destruirlos de inmediato». Pero ellos clamaron: «Oh Dios, ¿vas a castigar a todo el pueblo por el pecado de un solo hombre?». El Señor respondió: «Dile al pueblo que se aleje de las tiendas de Coré, Datán y Abiram». Moisés fue con los ancianos y advirtió al pueblo: «Apártense de estas tiendas, no toquen nada de ellos, o también morirán por sus pecados». Entonces Datán y Abiram salieron de sus tiendas con sus esposas, hijos y pequeños. Moisés dijo: «Si mueren de muerte común, el Señor no me envió. Pero si la tierra se abre y se los traga vivos, entonces sabrán que despreciaron al Señor». Apenas terminó de hablar, la tierra se abrió bajo ellos y se tragó a Coré, Datán, Abiram, sus familias y todas sus cosas. Descendieron vivos al sepulcro y la tierra los cubrió. Todos los israelitas huyeron gritando: «La tierra puede tragarnos también». Luego el Señor envió fuego que consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. El Señor le dijo a Moisés: «Dile a Eleazar, hijo de Aarón, que recoja los incensarios. Aunque los hombres murieron en pecado, los incensarios son santos. Derrite el bronce de los incensarios y haz placas para cubrir el altar. Servirá como recordatorio de que solo los sacerdotes levitas pueden acercarse al Señor con incienso». Pero al día siguiente, el pueblo se quejó otra vez contra Moisés y Aarón: «Ustedes mataron al pueblo del Señor». Cuando la comunidad se reunió contra ellos, la nube del Señor apareció, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés: «Apártense de esta gente, voy a destruirlos ya mismo». Pero Moisés dijo a Aarón: «Toma tu incensario, pon incienso y corre al pueblo. Haz expiación por ellos, porque la ira del Señor ya comenzó». Aarón corrió y se paró entre los vivos y los muertos, y la plaga se detuvo. Murieron 14,700 personas ese día, además de los que murieron con Coré.
Cuando todo terminó, Aarón volvió a Moisés a la entrada del tabernáculo y la plaga ya había terminado. El Señor habló a Moisés y le dijo: «Toma una vara de cada una de las 12 tribus de Israel, una por cada líder familiar. Escribe el nombre de cada uno en su vara. En la vara de Leví escribe el nombre de Aarón. Luego coloca todas las varas en la tienda de reunión, frente al arca del testimonio, donde yo me encuentro contigo. La vara del hombre que yo elija brotará con vida, y así haré que cesen las quejas que los israelitas tienen contra ti». Moisés habló con el pueblo, y cada jefe le dio una vara. En total fueron 12 varas, incluida la de Aarón. Moisés puso las varas delante del Señor en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando Moisés entró a la tienda, la vara de Aarón, de la tribu de Leví, había echado brotes. Había florecido y dado almendras maduras. Entonces Moisés sacó todas las varas y las mostró al pueblo. Cada uno tomó la suya. El Señor dijo a Moisés: «Vuelve a poner la vara de Aarón delante del arca, como señal para los rebeldes. Así dejarán de quejarse y no morirán». Moisés hizo todo como el Señor le mandó. Los israelitas dijeron a Moisés: «Vamos a morir, todos estamos perdidos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo muere. ¿Vamos a desaparecer todos?». El Señor le dijo a Aarón: «Tú y tus hijos serán responsables del santuario y del sacerdocio. Si alguien más se acerca, morirá. Haz que los levitas, tus parientes de la tribu de Leví, te ayuden en el trabajo del tabernáculo. Ellos servirán bajo tu mando, pero no podrán tocar los objetos sagrados ni el altar, para que no mueran ni ellos ni ustedes. Los levitas te ayudarán con todas las tareas del tabernáculo, pero solo tú y tus hijos podrán cumplir las funciones sacerdotales. Yo mismo les he dado el sacerdocio como un regalo sagrado. Cualquier otro que lo intente usurpar morirá». El Señor también dijo: «Yo les doy a ustedes, los sacerdotes, todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo. Estas serán suyas para siempre. Pueden comer las porciones de los sacrificios que no se queman en el altar. Esto incluye las ofrendas de cereal, las ofrendas por el pecado y las ofrendas de culpa. Todo lo que no se quema es para ustedes. Solo los hombres que sean puros pueden comerlo. También recibirán las primicias del aceite, vino y grano. Y las primeras cosechas y los mejores productos, todo lo que el pueblo me trae, yo se los doy a ustedes. Todo lo que haya sido dedicado al Señor en Israel será suyo. El primogénito de cada animal, tanto de hombres como de ganado, me pertenece. Pero los primogénitos de los hombres y de los animales impuros deben ser redimidos. Rediman a los niños cuando tengan un mes, pagando 5 monedas de plata. Pero no rediman los primogénitos de bueyes, ovejas o cabras. Esos deben ser sacrificados, y su carne será de ustedes, como si fueran ofrendas sagradas. Todo esto es un pacto eterno de sal, una señal permanente entre ustedes y yo». Luego el Señor dijo a Aarón: «Los levitas no recibirán herencia de tierra en Israel. Yo soy su herencia. A los levitas les doy el diezmo que el pueblo me ofrece. Es su salario por el trabajo en el tabernáculo. Los demás israelitas no deben acercarse al tabernáculo o morirán. Solo los levitas pueden servir allí. Este mandato es para siempre. Los levitas no recibirán tierra como herencia. Ellos vivirán del diezmo que los israelitas entregan a mí». El Señor también dijo a Moisés: «Dile a los levitas: cuando reciban el diezmo del pueblo deben dar la 10ª parte de ese diezmo como ofrenda al Señor. Esa parte será considerada como su propia ofrenda, igual que si ustedes mismos cosecharan del campo o del lagar. De lo mejor del diezmo deben dar una parte, como ofrenda para el Señor. Cuando hagan eso, podrán comer del resto donde quieran, porque es su salario. Así no serán culpables por usar lo sagrado, siempre y cuando ofrezcan primero lo mejor. No profanen las ofrendas sagradas o morirán». El Señor habló con Moisés y Aarón.
Esta es la ley que yo he dado. Digan al pueblo que les traiga una vaca roja, sin defecto, que nunca haya trabajado. Denla al sacerdote Eleazar. Él la sacará fuera del campamento y la matará delante de él. Luego Eleazar tomará un poco de la sangre con su dedo y la rociará 7 veces hacia la entrada del tabernáculo. Después la vaca será quemada por completo junto con su piel, carne, sangre y estiércol. El sacerdote también debe echar al fuego madera de cedro, hisopo y tela roja. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará, y podrá regresar al campamento, aunque estará impuro hasta la noche. El que queme la vaca también lavará su ropa y se bañará, y estará impuro hasta la noche. Un hombre puro reunirá las cenizas y las pondrá en un lugar limpio fuera del campamento. Estas cenizas serán usadas para preparar el agua de purificación. Es para limpiar del pecado. El que recoja las cenizas también debe lavar su ropa y estará impuro hasta la noche. Esta será una ley para siempre. Si alguien toca un cadáver, quedará impuro 7 días. Debe purificarse con el agua de las cenizas al 3er día y al 7º día, y así quedará limpio. Si no lo hace, seguirá impuro. Si alguien toca un cadáver y no se purifica, contamina el tabernáculo del Señor y será eliminado del pueblo. Porque no fue rociado con el agua especial, sigue impuro. Esta es la ley. Cuando alguien muere en una tienda, todos los que estén dentro serán impuros 7 días. Todo recipiente abierto que no esté tapado también será impuro. Si alguien toca un muerto en el campo, o un hueso humano, o una tumba, también será impuro 7 días. Para limpiarlos deben tomar cenizas de la vaca quemada, ponerlas en agua pura en un recipiente. Luego un hombre puro debe mojar hisopo en esa agua y rociarla sobre la tienda, los objetos y las personas impuras. El hombre puro hará esto al 3er y 7º día. Luego la persona se lavará y quedará limpia por la noche. Pero si alguien está impuro y no se limpia, será apartado del pueblo, porque ha contaminado el lugar del Señor. Esta es una ley permanente. El que rocía el agua debe lavar su ropa. El que toca el agua queda impuro hasta la noche. Todo lo que el impuro toque será impuro. Y quien lo toque también quedará impuro hasta la noche. En el primer mes, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Allí murió Miriam, la hermana de Moisés, y fue sepultada. No había agua para el pueblo, así que se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto junto con nuestros hermanos. ¿Por qué trajeron al pueblo del Señor a este desierto para que muramos nosotros y nuestros animales? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para traernos a este lugar horrible? Aquí no hay grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni siquiera agua para beber». Moisés y Aarón fueron a la entrada del tabernáculo y se inclinaron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se les apareció. El Señor dijo a Moisés: «Toma la vara y reúne a la comunidad, tú y Aarón tu hermano. Hablen a la roca delante de ellos, y la roca dará agua. Así les sacarás agua para el pueblo y sus animales». Moisés tomó la vara como el Señor le ordenó. Reunió al pueblo frente a la roca y les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿tenemos que sacarles agua de esta roca?». Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. Y brotó mucha agua, y bebieron el pueblo y sus animales. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Como no confiaron en mí para mostrar mi santidad ante el pueblo, no llevarán a esta comunidad a la tierra que les doy». Ese lugar fue llamado Meribá, porque allí el pueblo discutió con el Señor, y Él mostró su santidad entre ellos. Desde Cades Moisés envió mensajeros al rey de Edom: «Así dice tu hermano Israel: sabes las dificultades que hemos pasado, cómo fuimos esclavos en Egipto, y cómo clamamos al Señor, y Él nos escuchó. Ahora estamos en Cades, en el borde de tu territorio. Déjanos pasar por tu tierra. No entraremos en campos ni viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino principal,
sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, hasta salir de tu país. Pero Edom respondió: No pasarás por aquí. Si lo intentas, saldré contra ti con espada. Los israelitas dijeron: Iremos por el camino principal. Si bebemos tu agua, te la pagaremos. Solo queremos pasar a pie. Pero Edom insistió y salió con un ejército poderoso. Así que Israel se alejó. Después, desde Cades, los israelitas viajaron al monte Hor. Allí el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Aarón morirá, porque desobedeció mi orden en Meribá. Llévalo al monte Hor junto con su hijo Eleazar. Quítale sus vestiduras sacerdotales y póngaselas a Eleazar. Allí Aarón morirá. Moisés hizo lo que el Señor le mandó. Subieron al monte Hor frente a toda la comunidad. Moisés le quitó a Aarón sus vestiduras y se las puso a Eleazar. Y allí murió Aarón, en la cima del monte. Luego Moisés y Eleazar bajaron. Y cuando el pueblo vio que Aarón había muerto, lo lloraron durante 30 días. Cuando el rey cananeo de Arad, que vivía en el sur, oyó que Israel venía por el camino de Atarim, atacó a los israelitas y tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo una promesa al Señor: Si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos completamente sus ciudades. El Señor escuchó su promesa y les dio la victoria sobre los cananeos. Israel destruyó completamente sus ciudades y llamaron a ese lugar Hormá. Después partieron del monte Hor, camino al Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó en el camino. Se quejaron contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan sin sabor. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre ellos, y muchas personas murieron. El pueblo fue a Moisés y dijo: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo: Haz una serpiente de bronce y ponla en un palo. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un palo. Cuando alguien era mordido por una serpiente, si miraba la de bronce, vivía. Luego los israelitas siguieron viajando y acamparon en Obot. Después fueron a Ille Abarim, en el desierto que está frente a Moab, al este. De allí se dirigieron al valle de Sered y luego a la región del río Arnón, que marca la frontera entre Moab y el amorreo. Por eso se menciona en el Libro de las Guerras del Señor. Bajé Ben Sufá, los torrentes del Arnón, las laderas que van al territorio de Ar y se apoyan en la frontera de Moab. De allí fueron a ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: Reúne al pueblo y les daré agua. Entonces Israel cantó este cántico: Brota, oh pozo, cántenle al pozo, excavado por los líderes, abierto con sus bastones. Desde el desierto fueron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle en Moab, frente al monte Pisgá. Luego Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos: Déjanos pasar por tu tierra, no entraremos en campos ni viñedos, ni beberemos agua de tus pozos, iremos por el camino principal. Pero Sehón no los dejó pasar. Reunió a su ejército y luchó contra Israel en Jahaz. Israel lo derrotó con la espada y tomó su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, hasta la frontera de los amonitas. Israel conquistó todas las ciudades amorreas y habitó en ellas, incluyendo Hesbón. Hesbón era la ciudad de Sejón, quien había vencido al rey moabita anterior y tomado su territorio. Por eso los poetas decían: Vengan a Hesbón, que se reconstruya la ciudad de Sejón. Un fuego salió de Hesbón, una llama de la ciudad de Sejón. Consumió Ar de Moab, a los señores de las alturas del Arnón. Así Israel habitó en el país de los amorreos. Después Moisés envió espías a Jazer y tomaron sus aldeas. Luego se volvieron y subieron por el camino de Basán. Og, rey de Basán, salió a pelear contra ellos con todo su ejército en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés:
No le tengas miedo. Yo lo entregaré en tus manos, junto con todo su pueblo y su tierra. Israel lo venció, mató a Og, a sus hijos y a toda su gente, y no dejó a nadie con vida. Así conquistaron su tierra. Los israelitas viajaron y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, y tuvo mucho miedo, porque eran muchos. Entonces los moabitas dijeron a los ancianos de Madián: «Esta multitud va a devorar todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey que come la hierba del campo». Balac envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, cerca del río Éufrates, para pedirle ayuda. El mensaje decía: «Un pueblo ha salido de Egipto y cubre la tierra. Ahora está acampado frente a mí. Ven y maldícelos. Quizá así pueda vencerlos y expulsarlos. Sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldito». Los ancianos de Moab y Madián fueron con regalos para pagar los servicios de Balaam. Le contaron lo que Balac decía. Balaam les dijo: «Quédense esta noche, y les diré lo que el Señor me diga». Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: «¿Quiénes son estos hombres contigo?». Balaam respondió: «Balac, rey de Moab, me ha enviado este mensaje. Un pueblo ha salido de Egipto y cubre la tierra. Ven y maldícelos, para que pueda luchar contra ellos y vencerlos». Dios le dijo a Balaam: «No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo porque es bendecido». A la mañana siguiente, Balaam les dijo a los príncipes de Balac: «Regresen a su tierra. El Señor no me permite ir con ustedes». Ellos regresaron y contaron a Balac lo que Balaam había dicho. Entonces Balac envió a otros príncipes, más numerosos y más importantes. Le dijeron a Balaam: «Así dice Balac: no dejes que nada te impida venir. Te recompensaré grandemente. Haz lo que yo te diga. Ven y maldice a este pueblo». Pero Balaam respondió: «Aunque Balac me diera todo su oro y plata, no podría desobedecer al Señor. Pero quédense esta noche y veré qué más me dice Dios». Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: «Si esos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo dirás lo que yo te diga». Por la mañana Balaam se levantó, ensilló su burra y se fue con los príncipes de Moab. Pero Dios se enojó porque Balaam fue, y el ángel del Señor se puso en el camino para detenerlo. Balaam iba montado en su burra, acompañado de 2 sirvientes. Cuando la burra vio al ángel del Señor con una espada en la mano, se apartó del camino y se metió en el campo. Balaam la golpeó para que regresara al camino. El ángel del Señor se puso en un camino estrecho entre 2 viñas, con muros a ambos lados. La burra vio al ángel y se apretó contra un muro, aplastando el pie de Balaam. Él volvió a golpearla. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar. Entonces se echó al suelo, y Balaam, furioso, la golpeó con un palo. Entonces el Señor hizo hablar a la burra. Ella dijo: «¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces?» Balaam respondió: «Te burlas de mí. Si tuviera una espada te mataría». La burra dijo: «¿No soy tu burra de siempre, la que siempre has montado? ¿Acaso alguna vez me comporté así?» Balaam respondió: «No». Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor con la espada desenvainada. Se inclinó y cayó rostro en tierra. El ángel le dijo: «¿Por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo vine a detenerte, porque tu camino no me agrada. La burra me vio y te salvó la vida. Si no se hubiera apartado, yo te habría matado». Balaam dijo: «Pequé. Si mi camino no te agrada, me volveré ahora mismo». Pero el ángel dijo: «Ve con los hombres, pero solo dirás lo que yo te diga». Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Cuando Balac oyó que Balaam venía, salió a recibirlo a una ciudad en la frontera de Moab. Le dijo a Balaam: «¿Por qué tardaste en venir?».
¿No sabías que podía premiarte? Balaam respondió: Ahora estoy aquí, pero no puedo decir nada por mí mismo, solo diré lo que Dios me diga. Entonces Balac ofreció sacrificios, y al día siguiente llevó a Balaam a ver una parte del campamento de Israel. Balaam le dijo a Balac: Constrúyeme aquí 7 altares, y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam pidió. Luego ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Balaam le dijo a Balac: Quédate junto a tu ofrenda, mientras yo voy a encontrarme con el Señor. Quizás Él me diga algo, y yo te lo contaré. Balaam fue a un monte solitario, y Dios se encontró con él. El Señor puso palabras en la boca de Balaam y le dijo: Regresa a Balac y dile esto. Balaam volvió, y Balac estaba de pie junto a su ofrenda, junto con los príncipes de Moab. Entonces Balaam pronunció este mensaje: Desde Aram me trajo Balac, desde los montes del este. Ven, maldice a Jacob, haz juicio contra Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quien Dios no maldice? ¿Cómo condenar a quien el Señor no condena? Desde la cima de las rocas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive aparte, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o calcular la 4ª parte de Israel? Que yo muera como los justos y que mi fin sea como el de ellos. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, pero los has bendecido. Balaam respondió: Solo puedo decir lo que el Señor me pone en la boca. Balac le dijo: Ven conmigo a otro lugar donde puedas ver solo una parte del pueblo. Desde allí quizás puedas maldecirlos. Lo llevó al campo de Sofim, a la cima del monte Pisgá. Construyó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada uno. Balaam le dijo: Quédate junto a tu ofrenda, y yo iré a encontrarme con Dios. El Señor se apareció a Balaam y puso palabras en su boca. Le dijo: Regresa a Balac y dile esto. Balaam volvió, y Balac estaba de pie junto a su ofrenda con los príncipes de Moab. Entonces Balaam proclamó este segundo mensaje: Levántate, Balac, y escúchame, hijo de Zippor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar de opinión. ¿Acaso habla y no lo cumple? ¿Promete y no lo realiza? He recibido la orden de bendecir. Dios ha bendecido, y yo no puedo cambiarlo. No ha notado maldad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y gritan de alegría por su rey. Dios los sacó de Egipto, y tienen la fuerza del toro salvaje. No hay hechizo contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Ahora se dirá de Jacob y de Israel: Miren lo que ha hecho Dios. Un pueblo se levanta como león, se yergue como leona. No descansará hasta devorar la presa y beber la sangre de la víctima. Entonces Balac dijo a Balaam: Si no los vas a maldecir, al menos no los bendigas. Pero Balaam respondió: ¿No te dije que solo puedo decir lo que el Señor me ordena? Balac le dijo: Ven, te llevaré a otro lugar. Quizás allí Dios me permita que maldigas al pueblo. Y Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor, que da hacia el desierto. Cuando Balaam vio que al Señor le agradaba bendecir a Israel, ya no fue como las veces anteriores a buscar señales, sino que dirigió su rostro hacia el desierto. Y al alzar los ojos, vio a Israel acampado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces Balaam pronunció este mensaje: Mensaje de Balaam, hijo de Beor, del hombre de mirada clara. Palabras del que escucha a Dios, que ve visiones del Todopoderoso, que cae postrado y abre sus ojos. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, qué bellas tus moradas, Israel. Como valles se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua fluye desde sus baldes, y su descendencia está bien regada. Su rey será más grande que Agag,
Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto, tienen la fuerza del toro salvaje. Devoran a las naciones enemigas, quiebran sus huesos y los hieren con flechas. Se agacha como leona que nadie se atreve a despertar. Benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Dando palmadas, Balac le gritó: «Te llamé para maldecir a mis enemigos y los has bendecido 3 veces. Vete a tu tierra». Pensaba premiarte grandemente, pero el Señor te ha quitado la recompensa. Balaam respondió: ¿Acaso no te dije que solo diría lo que el Señor me ordenara? Ahora iré a mi pueblo, pero antes te diré lo que este pueblo hará a los tuyos en los días venideros. Entonces Balaam pronunció este mensaje: mensaje de Balaam, hijo de Beor, del hombre de mirada clara. Palabras del que escucha a Dios, que conoce los planes del Altísimo, que ve visiones del Todopoderoso, que cae postrado y abre sus ojos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Aplastará las frentes de Moab y destruirá a los hijos de Sed. Edom será conquistado, Seir será dominado por sus enemigos. Israel hará proezas. Un gobernante surgirá de Jacob y destruirá lo que quede de la ciudad enemiga. Luego Balaam vio a Amalec y pronunció este mensaje: Amalec fue el primero entre las naciones, pero acabará en ruina. Vio también a los kenitas y dijo: Tu morada es segura, tu nido está en la roca, pero los asirios te llevarán cautivo. Luego añadió: ¿Hasta cuándo vivirá alguien cuando Dios haga esto? Naves vendrán de la región de Kitim, afligirán a Asiria y a Eber, y ellos también perecerán. Entonces Balaam se levantó y volvió a su tierra, y Balac también siguió su camino. Mientras Israel acampaba en Sittim, el pueblo comenzó a tener relaciones con las mujeres moabitas. Ellas invitaron a los israelitas a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus ídolos. Así Israel se unió al culto de Baal de Peor, y el Señor se enojó mucho con ellos. El Señor dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos al sol delante de mí, para que mi ira se aparte de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Cada uno mate a los hombres de su tribu que se unieron a Baal de Peor. En ese momento, un hombre israelita trajo a una mujer madianita al campamento, a la vista de Moisés y de toda la comunidad, mientras ellos lloraban delante del tabernáculo. Cuando Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, vio esto, tomó una lanza, entró en la tienda y los atravesó a los dos, al hombre israelita y a la mujer madianita. Entonces se detuvo la plaga entre los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. El Señor habló a Moisés: Finehés ha apartado mi ira, porque tuvo el mismo celo que yo. Por eso no destruiré a Israel con mi ira. Dile que hago con él un pacto de paz. Será para él y su descendencia una alianza de sacerdocio eterno, porque fue celoso por mi causa y expió el pecado del pueblo. El nombre del israelita muerto era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer madianita se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. El Señor dijo a Moisés: Trata a los madianitas como enemigos, destrúyanlos, porque ellos los hicieron pecar con Cosbi y el culto a Baal de Peor. Ella fue muerta el día de la plaga. Después de la plaga, el Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: Haz un nuevo censo de toda la comunidad de Israel, de los hombres mayores de 20 años, esos que pueden ir a la guerra. Así que Moisés y Eleazar reunieron al pueblo en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Este es el resultado del censo. De la tribu de Rubén, el hijo mayor de Israel, 43,730 hombres. Los clanes incluían a los de Enoc, Falú, Esrón y Carmi.
Nota: Datán y Abiram de esta tribu fueron los que se rebelaron contra Moisés junto con Coré, y la tierra los tragó. De la tribu de Simeón, 22.200 hombres. De Gad, 40.500 hombres. De Judá, 76.500 hombres. Incluye los clanes de Fares y Zera, los hijos de Fares, Esrón y Amul. De Isaacar, 64.300 hombres. De Zabulón, 60.500 hombres. De los hijos de José, de Manasés, 52.700 hombres. Su descendencia vino por Maquir y su hijo Galaad. De Efraín, 32.500 hombres. De Benjamín, 45.600 hombres. De Dan, 64.400 hombres. De Aser, 53.400 hombres. De Neftalí, 45.400 hombres. El total de hombres contados fue de 601.730. El Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra como herencia entre las tribus, según el número de hombres. A las tribus grandes más tierra, a las pequeñas menos, pero la repartición será por sorteo. También se hizo un censo de los levitas, desde un mes de edad en adelante. Los clanes incluían a los de Gersón, Coat y Merari. Los coatitas incluían a Amram, padre de Aarón y Moisés. La esposa de Amram fue Jocabed, quien dio a luz a Aarón, Moisés y María. Aarón tuvo a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño delante del Señor. El total de levitas varones fue de 23.000. Ellos no recibieron herencia de tierra como los demás. Ninguno de los contados en este censo era del censo anterior, hecho por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí. Todos los hombres mayores habían muerto en el desierto, como el Señor lo había dicho, excepto Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. Entonces se acercaron las hijas de Zelofad, hijo de Efer, hijo de Galaad, de la tribu de Manasés, hijo de José. Sus nombres eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Se presentaron ante Moisés, Eleazar el sacerdote, los líderes y toda la comunidad a la entrada del tabernáculo, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no fue parte del grupo que se rebeló con Coré, sino que murió por su propio pecado, y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debe desaparecer su nombre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Danos una herencia entre los parientes de nuestro padre. Moisés llevó el caso ante el Señor, y el Señor respondió: las hijas de Zelofad tienen razón. Dales una herencia entre los parientes de su padre. Pásales la propiedad de su padre, y di al pueblo: si un hombre muere sin hijo, su herencia pasará a su hija. Si no tiene hija, pasará a sus hermanos. Si no tiene hermanos, a los hermanos de su padre. Y si tampoco tiene tíos, su herencia pasará al pariente más cercano. Esto será una ley para siempre, tal como el Señor ordenó a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés: sube al monte Abarim y mira la tierra que he dado a Israel. Después de verla morirás como tu hermano Aarón, porque ustedes desobedecieron mi palabra cuando el pueblo se rebeló en Meribá. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Dios de todo espíritu humano, designa a un líder para esta comunidad, alguien que los dirija al salir y al entrar, para que tu pueblo no sea como ovejas sin pastor. El Señor respondió: toma a Josué hijo de Nun, un hombre lleno del Espíritu. Pon tu mano sobre él. Preséntalo ante Eleazar el sacerdote y ante toda la comunidad. Delante de todos, entrégale parte de tu autoridad, para que el pueblo lo obedezca. Josué se pondrá ante Eleazar, quien consultará por él al Señor por medio del Urim. Josué guiará al pueblo según lo que Dios diga. Moisés hizo lo que el Señor ordenó. Tomó a Josué, lo presentó ante Eleazar y la comunidad, puso sus manos sobre él y le dio autoridad, tal como el Señor había dicho. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que me presenten mis ofrendas, mi alimento en forma de sacrificios, como aroma agradable a mí en los tiempos señalados.
Estos son los sacrificios diarios que me deben ofrecer. Cada día ofrecerán 2 corderos de un año sin defecto, uno por la mañana y otro por la tarde. Junto con cada cordero presentarán una ofrenda de harina fina, mezclada con aceite de oliva, y una ofrenda de vino como libación. Esto es una ofrenda continua, como se instituyó en el monte Sinaí. El segundo cordero se ofrecerá por la tarde, con la misma ofrenda de cereal y vino, como aroma agradable al Señor. En los días de reposo, sábados, ofrecerán 2 corderos, además del sacrificio diario. En cada primer día del mes ofrecerán 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Con ellos presentarán harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, y también sus libaciones de vino, según el número de animales. Además, ofrecerán un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto diario. En el mes primero, el día 14, celebrarán la Pascua del Señor. El día 15 será fiesta. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día será asamblea santa. No harán ningún trabajo común. Ofrecerán cada día 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, junto con las ofrendas de cereal y vino como aroma agradable al Señor. Ofrecerán estos durante 7 días, además del sacrificio diario y sus ofrendas. El séptimo día será también asamblea santa, no trabajarán. En el día de las primicias, cuando presenten una nueva ofrenda al Señor en la fiesta de las semanas, tendrán asamblea santa y no trabajarán. Ese día ofrecerán 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, junto con las ofrendas de cereal y vino. También presentarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de los sacrificios diarios. Todos estos sacrificios serán ofrecidos regularmente en los tiempos establecidos, como el Señor ha mandado a Moisés para los israelitas. El primer día del séptimo mes tendrán una asamblea santa, no harán ningún trabajo. Será un día de toque de trompeta. Ese día ofrecerán un holocausto como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. Con ellos presentarán la ofrenda de cereal, harina fina mezclada con aceite, 3 décimas de medida por el novillo, 2 por el carnero y 1 por cada uno de los 7 corderos. También ofrecerán un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del sacrificio diario, con sus ofrendas de cereal y vino. El día 10 de este mes, séptimo, tendrán otra asamblea santa. Se humillarán y no harán trabajo alguno. Ese día ofrecerán como holocausto un novillo, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, con sus ofrendas de cereal y vino, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del sacrificio diario. El día 15 de este mes celebrarán la fiesta del Señor durante 7 días. Tendrán una asamblea santa y no trabajarán. Ese primer día ofrecerán 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. Con ellos sus ofrendas de cereal y vino, según el número de animales. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del sacrificio diario. El segundo día ofrecerán 12 novillos, los mismos demás animales y ofrendas. El tercer día, 11 novillos. El cuarto día, 10. El quinto día, 9. El sexto día, 8. El séptimo día, 7 novillos, siempre con los 2 carneros, los 14 corderos, sus ofrendas de cereal y vino, y el macho cabrío por el pecado. El octavo día será una gran asamblea. No harán trabajo alguno. Ese día ofrecerán un novillo, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto, con sus ofrendas de cereal y vino, y el macho cabrío por el pecado. Estos sacrificios son además del sacrificio diario, con sus ofrendas de cereal y libación. Hagan todo esto conforme el Señor lo ha mandado, para agradarle a Él con fuego y ofrenda. Moisés habló a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o promete algo bajo juramento, no debe faltar a su palabra. Debe cumplir exactamente lo que prometió.
Si una joven que aún vive con su padre hace un voto al Señor, y su padre lo oye y no dice nada, entonces su voto será válido. Pero si su padre lo desaprueba cuando lo oye, el voto no será válido, y el Señor la perdonará porque su padre se opuso. Si una mujer casada hace un voto, y su esposo lo oye y no dice nada, el voto se mantiene. Pero si el esposo lo anula al oírlo, entonces no será válido, y el Señor la perdonará. El voto de una viuda o mujer divorciada será válido, porque ella es responsable de sus palabras. Si una mujer casada hace un voto estando en casa de su esposo, y él no lo desaprueba, entonces será válido. Pero si su esposo lo anula ese mismo día que lo oye, el voto no será válido, y el Señor la perdonará. El esposo puede afirmar o anular cualquier voto de su esposa, pero si guarda silencio, entonces confirma todos sus votos. Si después de oírlo permanece callado por varios días, ella deberá cumplir todo lo prometido. Pero si más tarde el esposo lo anula, será culpable de haberla hecho pecar. Estas son las reglas que el Señor dio a Moisés para los votos hechos por un hombre, una mujer casada o una joven que vive con su padre. El Señor le dijo a Moisés: «Véngate de los madianitas por lo que hicieron a Israel. Después de eso morirás y te reunirás con tus antepasados». Entonces Moisés dijo al pueblo: «Preparen a algunos hombres para la guerra. Irán contra Madián para ejecutar la venganza del Señor». 1000 hombres de cada tribu fueron elegidos, en total 12,000 soldados. Moisés los envió a la guerra con Finehés, hijo del sacerdote Eleazar. Llevaban los objetos sagrados y trompetas. Lucharon contra Madián, como el Señor lo ordenó, y mataron a todos los hombres. Entre los muertos estaban los 5 reyes de Madián: Eví, Rekem, Sur, Ur y Reba. También mataron con la espada a Balaam, hijo de Beor. Los israelitas capturaron a las mujeres madianitas y a los niños, y tomaron todo su ganado, bienes y ciudades. Incendiaron sus casas y llevaron todo el botín: personas, animales y riquezas. Llevaron los cautivos y el botín a Moisés, Eleazar y toda la comunidad en las llanuras de Moab. Moisés, Eleazar y los líderes salieron a recibirlos, pero Moisés se enojó con los oficiales del ejército. Les dijo: ¿Han dejado vivas a todas las mujeres? Ellas fueron las que, por consejo de Balaam, hicieron pecar a Israel en Baal de Peor. Por eso vino la plaga. Ahora maten a todos los niños varones y a toda mujer que haya tenido relaciones, pero conserven vivas a las niñas vírgenes. Luego Moisés dijo: «Todo el que haya matado o tocado cadáveres debe quedarse fuera del campamento 7 días y purificarse con agua el tercer y séptimo día. También purificarán toda ropa, objetos de cuero, tela o madera». El sacerdote Eleazar dijo: «Todo objeto de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo debe pasarse por fuego para ser purificado. Luego debe rociarse con el agua especial. Lo que no soporte fuego debe lavarse con agua. El séptimo día deben lavarse y lavar su ropa. Entonces podrán entrar al campamento». El Señor dijo a Moisés: «Haz un recuento del botín y repártelo entre los soldados y el resto del pueblo. Toma un impuesto para el Señor, 1 de cada 500 personas, bueyes, asnos y ovejas de los soldados. Entrégalo al sacerdote Eleazar. Del resto del pueblo toma 1 de cada 50 y dáselo a los levitas que cuidan el tabernáculo». Moisés y Eleazar hicieron lo que el Señor mandó. El botín fue enorme: 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 asnos y 32,000 mujeres vírgenes. Del total se entregó al Señor la parte correspondiente y se dio a Eleazar como ofrenda. La parte del pueblo también se entregó a los levitas. Luego los oficiales del ejército fueron a Moisés y dijeron: «No falta ni un solo hombre de los que fueron a la guerra. Como ofrenda al Señor traemos oro, brazaletes, anillos, aretes y collares para hacer expiación por nuestras vidas». Moisés y Eleazar tomaron el oro
y lo llevaron al tabernáculo como recordatorio para los israelitas ante el Señor. Las tribus de Rubén y Gad tenían muchos animales. Vieron que la tierra de Jazer y Galaad era buena para el ganado. Fueron a Moisés, Eleazar y los líderes, y dijeron: «La tierra que el Señor conquistó para Israel es buena para nuestro ganado, y nosotros tenemos mucho. ¿Podemos quedarnos con esta tierra en lugar de cruzar el Jordán?» Moisés les respondió: «¿Quieren que sus hermanos vayan a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Van a desanimar al pueblo para que no entre en la tierra que el Señor les da? Esto ya lo hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea a explorar la tierra. Ellos desanimaron al pueblo, y por eso el Señor se enojó y los hizo vagar 40 años en el desierto. Y ahora ustedes están cometiendo el mismo error. ¿Quieren que el Señor se enoje otra vez y destruya a todo el pueblo?». Entonces se acercaron y dijeron: «Construiremos corrales para nuestros animales y ciudades para nuestras familias aquí, pero nosotros iremos al frente del ejército hasta que todos los israelitas reciban su herencia. No volveremos a casa hasta que cada uno tenga su tierra. No pedimos herencia del otro lado del Jordán, porque esta tierra es buena para nosotros». Moisés respondió: «Si hacen lo que prometen y van armados a la batalla, entonces esta tierra será suya. Pero si no cumplen su palabra, habrán pecado contra el Señor y recibirán su castigo. Construyan ciudades para sus familias y corrales para su ganado, pero cumplan su promesa». Los hombres de Gad y Rubén respondieron: «Haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Iremos armados a la guerra como el Señor manda». Entonces Moisés dio órdenes a Eleazar, Josué y a los líderes de las tribus y dijo: «Si ellos cruzan armados con ustedes y ayudan a conquistar la tierra, entonces denles la tierra de Galaad. Pero si no cruzan con ustedes, tendrán que recibir herencia en Canaán». Las tribus de Gad y Rubén dijeron: «Haremos como el Señor ha dicho. Cruzaremos armados y después volveremos a nuestros hogares». Moisés les dio a ellos y a la mitad de la tribu de Manasés el reino de Sejón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, incluyendo ciudades y tierras. Los hijos de Gad reconstruyeron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Yaser, Jogbeá, Bet-Nimrá y Bet-Harán, como ciudades fortificadas y para ganado. Los hijos de Rubén reconstruyeron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo y Baal-Meón, con nombres nuevos, y Sibma. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron. Moisés les dio esa tierra. También Jair, descendiente de Manasés, tomó aldeas y les puso el nombre de aldeas de Jair. Nobaj tomó a Kenat y sus aldeas y les puso su propio nombre, Nobá. Estas son las etapas del viaje de los israelitas cuando salieron de Egipto, guiados por Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés escribió cada lugar por donde pasaron. Salieron de Ramsés el día 15 del primer mes, un día después de la Pascua. Marcharon con valentía, mientras los egipcios los lloraban por los primogénitos que el Señor había matado. Desde Ramsés fueron a Sucot, de Sucot a Etam, al borde del desierto. Luego regresaron a Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca del mar. Cruzaron el mar y viajaron por el desierto hasta llegar a Mará, luego a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Después acamparon en varios lugares: el Mar Rojo, el desierto de Sin, Dofca, Aluz, Refidim, donde no había agua, y luego en el desierto del Sinaí. Desde allí siguieron a Kibrot Cataba, Aserot, Ritma, Rimón Pérez, Libná, Risa, Kelata, el monte Sefer, Aradá, Makelot, Tajat, Taraj, Mitka, Asmona, Moserot, Bene Yacán, Or-Gidgad, Jotbata, Abrona, Esión-Geber y el desierto de Sin, en Cades. Luego fueron al monte Hor, donde el Señor dijo que Aarón moriría. Aarón murió allí, en el monte Hor, el día 1 del 5º mes, en el año 40 después de la salida de Egipto.
Tenía 123 años. El rey cananeo de Arad atacó a Israel cuando estaban cerca de la tierra de Canaán. Desde el monte Hor viajaron a Salmona, Punón, Ovot, Ille Abarim, Dibón Gad, Almón Diblataim, las montañas de Abarim y finalmente a las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Allí acamparon desde Bet-Yesimot hasta Abel-Sittim. El Señor le dijo a Moisés: «Habla al pueblo. Cuando crucen el Jordán y entren en Canaán, expulsen a todos los habitantes. Destruyan sus ídolos y altares. Tomen posesión de la tierra, porque yo se la doy. Repártanla por sorteo entre las tribus. Las grandes recibirán más tierra y las pequeñas menos. Pero si no expulsan a los que viven allí, ellos serán como espinas en sus ojos y trampas en sus caminos. Y lo que pensé hacerles a ellos, terminaré haciéndoselo a ustedes». El Señor le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas: cuando entren en la tierra de Canaán, esta será la tierra que recibirán por herencia, según sus límites. El límite sur comenzará en el desierto de Sin, junto a Edom. Desde el extremo del mar Salado irá hacia el sur por la subida de Acrabim, pasará por Sin hasta Cades Barnea, seguirá por Hazar-Adar y hasta Asmón. Luego girará hasta el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. El límite occidental será el mar Mediterráneo. El límite norte comenzará en el mar Mediterráneo, hasta el monte Hor, pasará por Lebo Hamat, Sedad, Sifrón y terminará en Hazar-Enán. El límite oriental irá desde Hazar-Enán a Sefam, bajará a Ribla, al este de Ain, descenderá por las laderas del mar de Galilea y seguirá el valle del Jordán hasta terminar en el mar Salado. Esta será su tierra, con sus límites por todos lados. El Señor le dijo a Moisés: «Esta tierra será repartida entre las 9 tribus y media, porque las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés ya recibieron su herencia al este del Jordán». El Señor dijo: «Estos son los hombres que repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. Con ellos deben escoger a un líder de cada tribu: de Judá, Caleb hijo de Jefone; de Simeón, Samuel hijo de Amiud; de Benjamín, Elidad hijo de Quislón; de Dan, Buquí hijo de Jogli; de José, de Manasés, Janiel hijo de Efod; de Efraín, Kemuel hijo de Siftán; de Zabulón, Elisafán hijo de Parnac; de Isaacar, Paltiel hijo de Asán; de Aser, Ayud hijo de Selomí; de Neftalí, Pedael hijo de Amiud. A estos hombres el Señor les dio la tarea de repartir la tierra de Canaán a los israelitas. El Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Le dijo: «Ordena a los israelitas que den a los levitas ciudades donde vivir, tomadas de la herencia de los demás. También deben darles tierras alrededor de esas ciudades para sus animales y campos. Las tierras que rodeen cada ciudad medirán unos 450 metros desde el muro hacia afuera. Formarán un cuadrado de unos 900 metros por lado. De las ciudades que den a los levitas, 6 serán ciudades de refugio, a donde pueda huir alguien que haya matado a otra persona sin intención. Además, denles 42 ciudades más. En total, los levitas tendrán 48 ciudades, con sus campos. Estas ciudades deben tomarse proporcionalmente, más de las tribus grandes, menos de las pequeñas». El Señor dijo a Moisés: «Diles a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren en Canaán, deben establecer ciudades de refugio. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí. Estas ciudades lo protegerán del vengador de sangre hasta que haya un juicio justo. Deben establecer 3 ciudades de refugio al este del Jordán y 3 en Canaán. 6 en total. Estas servirán para israelitas, extranjeros y residentes temporales. Pero si alguien mata con odio, o empuja a otro con intención, o lanza algo para herirlo, es culpable y debe morir. El vengador de sangre podrá ejecutarlo. Si lo golpea con un arma de hierro, o con una piedra, o con un objeto de madera con intención de matar, es culpable de asesinato.
Pero si empuja a otro sin querer, o lanza algo sin intención, o hace caer a alguien por accidente, no es culpable. En tal caso, la comunidad lo protegerá del vengador y lo enviará a la ciudad de refugio. Debe quedarse allí hasta que muera el sumo sacerdote. Si sale antes de tiempo, el vengador puede matarlo sin culpa. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, puede regresar a su tierra. Estas reglas serán válidas para siempre en todas sus generaciones. Un solo testigo no basta para condenar a un asesino. Debe haber varios testigos. No acepten dinero para salvar a un asesino condenado a muerte. Debe morir. Tampoco acepten rescate para liberar al que huyó a una ciudad de refugio antes de tiempo. No deben contaminar la tierra con sangre, porque solo la sangre del culpable puede limpiarla. No manchen la tierra donde viven, porque yo, el Señor, habito en medio de ustedes. Los jefes de las familias de Galaad, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, se acercaron a Moisés y a los líderes de Israel. Dijeron: El Señor ordenó que la tierra fuera repartida por sorteo, y tú ordenaste que la herencia de Zelofhad fuera dada a sus hijas. Pero si ellas se casan con hombres de otra tribu, su tierra pasará a esa tribu, y nuestra herencia se reducirá. Y cuando llegue el año del jubileo, su herencia pasará a la otra tribu para siempre. Entonces Moisés respondió por orden del Señor: La tribu de los hijos de José ha hablado bien. Esto es lo que el Señor ordena. Las hijas de Zelofhad pueden casarse con quien deseen, pero solo dentro de su propia tribu. Así la herencia no pasará de una tribu a otra, y cada tribu conservará su tierra. Cada hija que reciba herencia debe casarse dentro de su tribu, para que nadie pierda su herencia. Ninguna tribu tomará lo que pertenece a otra, porque cada una debe conservar lo que recibió por sorteo del Señor. Entonces las hijas de Zelofhad obedecieron. Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa se casaron con hombres de su propia tribu, de la familia de Manasés, hijo de José. Así su herencia permaneció en su tribu. Estas son las leyes y mandatos que el Señor dio por medio de Moisés a los israelitas en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.